Bueno, ya es como que hiciste un análisis de lo que significa lo que ha pasado en Europa y lo que está pasando todavía en Estados Unidos, cómo puede impactar esto también en China y demás. Eh, Evidentemente, parece que acá hubiera una doble mano. Cuando fue la crisis nuestra, parece que nosotros impactamos para otro lado. Ahora hay que ver cómo impacta lo que pasa en otro lado en la Argentina. Tenemos que preocuparnos, hay que ser optimistas. Hay gente con exceso de triunfalismo aquí en la Argentina con esta situación. Yo creo que sí, creo que hay gente con exceso de triunfalismo. Si bien hoy no estamos tan mal parados, pero que va a haber efectos si se llegara a una segunda recesión, seguramente que los va a haber. Y los tipos de efectos que puede haber básicamente vienen por dos canales, ¿no? Por un canal financiero, que de hecho esto nos está impactando, o sea, cuando se caen las bolsas en el mundo, la bolsa nuestra termina cayendo. Si bien no tiene una repercusión inmediata en la economía real este tipo de movimientos financieros, pero evidentemente en lo que hace el sector financiero impacta, y esto nos podría afectar si eventualmente el año que viene Argentina necesitara salir a tomar deuda en los mercados de capitales del exterior. Si ese fuera el caso, si dejamos de autofinanciarnos, que es lo que parecería que va a suceder, y tuviéramos que salir a buscar deuda en el exterior, es probable que nos cueste más conseguirlo, que tengamos que pagar una tasa de interés más elevada. Y en lo que hace a la economía real, el impacto puede venir básicamente por el lado de las exportaciones. Si hubiera una recesión en Estados Unidos, en Europa, si China decidiera, como está decidiendo, bajar su actividad económica, esto nos podría impactar básicamente de dos formas en lo que hace a la economía real. Por un lado, a través de una baja en la demanda, o sea, si los países entran en recesión, lo más probable es que terminen demandando menos. Si bien estamos hablando de commodities, en el caso de Argentina que exportamos, pero de todas formas algún impacto podría haber a través de una menor demanda. ¿Quién es el principal cliente que tenemos? Principalmente en lo que hace a la soja es China, también Estados Unidos, y en lo que hace a manufacturas industriales son Brasil y otros países de Latinoamérica. Con China tenemos la vacatada con respecto a la soja, es decir, no nos tenemos que preocupar que siempre nos van a comprar. Siempre nos van a comprar, pero recordemos que hace poco hubo algunos incidentes y dejaron de comprarnos temporalmente o bajaron las compras. Sí, Con lo cual, bueno, pero eso fue por una torpeza política, claro, digamos. claro, en la medida que no haya ese tipo de torpezas, China nos va a seguir comprando, ¿no? El tema es si va a disminuir o no la cantidad que nos compra. Claro. Si China decidiera enfriar un poco la economía, o también Estados Unidos, como hablamos, podrían comprarnos menos. Y también podría haber una baja en el precio de los commodities que también nos podría terminar impactando. Eh, Sabemos de la astucia milenaria de los chinos. Se está informando por estas horas que llegaron a las trompadas en la provincia de Río Negro en estos días, porque los chinos están metiéndose ahí y hay gente de Río Negro que teme que le van a comprar mucha tierra. El gobernador Sáiz les está explicando que no, que van a usar el Río Negro porque tira mucha agua al mar y eso se va a usar para riego y los chinos van a ayudar. Los chinos son como cualquiera que tiene mucho dinero, le tenés que desconfiar. Sí. Woodrow Wilson decía ya por 1915, principio del siglo XX, el país que recibe dinero termina siendo esclavo del que invierte en ese país. Lo que pasa es que tampoco podemos ser tan extremistas porque lo que más necesitamos es que vengan a invertir. Ahora, ¿cómo medimos, Murray, Sí. exactamente el término medio? Sí, están las dos posiciones, ¿no? O sea, está la posición del gobernador de Río Negro, que sí, que es cierto, que habla de que va a haber 100.000 nuevas fuentes de trabajo, de que se van a utilizar tierras que hoy no están utilizando, pero también es cierto eso, ¿no? Que vengan a hacer esa inversión y les dan una especie le dan beneficios por 20 años, por un plazo muy prolongado, con lo cual es cierto, hay que ver cómo termina dándose esta situación. Bien, hablemosle a la gente de las cosas de todos los días. Empecemos por la inflación. La inflación se está comiendo salarios de una forma ya altamente preocupante y desde hace por lo menos 3 años, como mínimo. ¿Por qué el gobierno sigue ocultando? Uno puede buscar cuestiones políticas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto tiempo puede soportar un país una situación como esta en la que ya estamos en un 30% anual o tal vez más? Sí, bueno, hay muchos factores, ¿no? Creo que hacen a que el gobierno esté aplicando estas políticas. O sea, por un lado, lo que se viene discutiendo, hablando desde hace mucho tiempo, el hecho de dibujar esta inflación por parte del INDEC, lo que genera es que se pague menos deuda. Y por otro lado, también le sirve al gobierno la inflación por lo que se conoce como el impuesto inflacionario. O sea, al haber inflación, el gobierno termina recaudando más. Si bien termina habiendo más gastos, en general suele haber un desfasaje, al menos temporal, entre el incremento de la mayor recaudación del gobierno y el incremento de los gastos como consecuencia de esta inflación. Entonces, en lo que hace la recaudación, el impuesto en cierta forma le favorece esta inflación. Obviamente no se puede convivir eternamente con esto, con lo cual no debería haber un ajuste o debería haber un cambio de tendencia que esperamos que sea lo antes posible. O sea, yo estimo que con esto mucho más de 2 años no